Buenos días. El día de hoy junto a mis compañeras presentaremos el aborto espontáneo. Introducción. El aborto espontáneo corresponde a la pérdida espontánea o natural de un feto. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren debido a que el feto no se está desarrollando de forma normal. Objetivos. Objetivo general. Dar a conocer características propias del aborto espontáneo. Objetivos específicos. Identificar causas y síntomas del aborto espontáneo. Dar a conocer los tipos de aborto espontáneo. Conocer la importancia morfológica, embriológica e histológica. Epidemiología. Aborto espontáneo. Corresponde a la pérdida espontánea o natural de un feto, lo anterior ocurriendo antes de las 20 semanas de gestación, ya que posterior a las 20 semanas de gestación se considera un parto prematuro, el cual presenta gran riesgo para el feto. Tipos de aborto espontáneo. Tenemos que tener en consideración que existen 6 tipos. El primero, amenaza de aborto. Este refiere a un sangrado transvaginal con o sin dolor, sin dilatación cervical antes de las 20 semanas de gestación. Aborto incompleto. Es la expulsión parcial de productos de gestación, dolor abdominal, sangrado y dilatación cervical. Aborto deferido. Feto muerto en el útero y sin modificaciones cervicales que muestra falta de crecimiento uterino. Aborto inevitable. Este refiere a la salida del líquido por roturas de membranas independiente de la dilatación cervical o el sangrado. Aborto completo. Esta es la expulsión total de productos de gestación, el cérvix cerrado, útero contraído y los síntomas de embarazo disminuyen. Y por último, el aborto séptico es la invasión bacteriana de los tejidos maternos y productos gestacionales. Epidemiología. En cuanto a esto, encontramos que el riesgo de un aborto espontáneo aumenta con la edad materna. Encontramos los datos que de entre 20 y 24 años hay un 11,1%, de 25 a 29 años un 11,9%, de 30 a 34 años un 15%, de 35 a 39 años un 24,6%, desde los 40 a 44 años un 51% y desde los 50 años en adelante tienen un riesgo de un 93,4%. El aborto espontáneo clínico se produce entre un 10% y un 20% de los embarazos y la mayoría de los abortos preclínicos son de un 60% y por lo general el 85% suceden antes de la semana 12 del embarazo. Causas. Gran parte de los abortos espontáneos se relacionan con anomalías cromosómicas. Ejemplo de esto podría ser ovocito marchito, fallecimiento fetal, intrauterino, embarazo molar o molar parcial, los que evitan el desarrollo del feto. Otras causas son la edad materna, problemas hormonales, sobrepeso, enfermedades crónicas, consumo de drogas y alcohol, problemas en órganos, infecciones, consumo de tóxicos o algún golpe o accidente. Síntomas de un aborto espontáneo. Los síntomas y signos son sangrado o manchado vaginal, dolor en el abdomen o en la columna lumbar, fiebre, escalofríos, malestar a nivel general. Diagnóstico. El diagnóstico de certeza debe establecerse mediante la exploración ecográfica. Esta es obligatoria ante cualquier embarazada con sospecha de aborto. Se deben realizar una variedad de exámenes como ecografía. Durante una ecografía se deben controlar los latidos cardíacos fetales y se determinará si el embrión está desarrollándose normalmente. Si no puede hacerse un diagnóstico, se debe ser precavido y repetir la ecografía a la semana. Si esta segunda ecografía no ha ocurrido cambios evolutivos significativos, se podrá establecer con seguridad el fallo gestacional precoz. Examen pélvico. Se debe controlar si el cuello del útero se comenzó a dilatar. Análisis de tejidos. Si la paciente ha expulsado algún tejido, se deben enviar al laboratorio para confirmar si se ha producido algún aborto espontáneo y para saber si los síntomas no están relacionados a otra causa. Análisis de sangre. Se revisa el nivel de la hormona del embarazo, la coriogonadotropina, en la sangre y se deben comparar con análisis anteriores. Si se muestran anormales, los niveles podrían ser un indicador de un problema en el embarazo. También se analizan si la paciente está anémica. Esto puede ocurrir si la paciente experimentó algún sangrado abundante.
Estudios cromosómicos. Si la paciente ha sufrido 2 o más abortos espontáneos previos, se puede indicar un análisis de sangre para ella y su pareja para determinar si los cromosomas son un factor del sufrimiento de abortos. Punto de vista histológico. Luego del periodo, el tejido del útero vuelve a formarse. Cercano a la ovulación, aumentan los niveles de estrógeno para que esto ocurra, preparando el cuerpo femenino para un posible embarazo, engrosando las capas del endometrio para recibir al posible óvulo fecundado. Durante las semanas de embarazo, pertenecientes al primer trimestre, ocurren cambios importantes a nivel histológico tanto en el embrión como en el cuerpo de la madre, específicamente en el útero. En el momento de la implantación embrionaria, se adhiere el blastocito al endometrio, siendo esta la pared interna del útero. Desde ese momento se comienza a formar la placenta. No se puede definir una sola causa o consecuencia histológica del aborto espontáneo, debido a que puede ocurrir por variadas razones, ya sea que el feto no se desarrolló correctamente, pudiendo ser por inviabilidad de él o por falta de entrega de nutrientes de la madre. Puede ocurrir también que el cuerpo de la madre lo reconozca como un agente extraño y peligroso, por lo cual el sistema inmune ataca las células sanguíneas del feto para así eliminarlo, como es el caso del aborto espontáneo por incompatibilidad del factor RH sanguíneo. Un aborto espontáneo puede causar daños leves a nivel de los tejidos uterinos, tanto como daños graves, afectando a futuros embarazos y poniéndolos en riesgo. Explicaremos la vista embriológica del aborto espontáneo. A la primera semana, tras realizada la fecundación en una de las trompas, el cigoto se dirige al útero para la implantación. Es durante este periodo de entre 4 a 7 días aproximado que se realizan divisiones celulares, transformándose en mórula. Aproximadamente alrededor de 2 semanas, ya realizadas variadas divisiones celulares, se comienza a denominar blastocisto, etapa donde se puede diferenciar el trofoblasto que origina la placenta, la masa celular interna que dará origen al feto y el blastocele, cavidad que contiene el líquido nutritivo. En la tercera semana se implanta en el endometrio. Esta semana es cuando se especializan y diferencian las células. Las 3 capas germinales con diferentes tipos de células se transformarán en diferentes órganos durante las próximas semanas y meses. En la semana 4 de embarazo ya se encuentra implantado en el útero. El embrión mide entre 0,6 y 1 milímetro de longitud. Se produce el plegamiento sobre sí mismo. A raíz de este proceso, el embrión se desarrolla en 3 capas. La interna, llamada endodermo, que dará lugar al sistema respiratorio y al digestivo. La media, o mesodermo, que dará origen a los músculos, el esqueleto. La externa o ectodermo, que será la piel, el sistema nervioso, el cerebro o las uñas. El sistema nervioso es uno de los primeros en formarse. El tubo neural se cierra y el cerebro y la médula espinal comienza a desarrollarse. En la semana 5, el corazón y el hígado son muy grandes, miden cada uno 10 milímetros de largo. Durante la quinta y sexta semana no existen huesos craneales. Las piernas y los brazos son hasta ahora demasiado cortas. Los pies empiezan a tener forma. En la sexta semana ya se está produciendo hematies, células de color rojo de la sangre encargadas de transportar oxígeno a todas las partes del cuerpo, como las células madre de los leucocitos del sistema inmune. El embrión tiene ya su propia sangre, separada al de la madre. Además, el corazón late produciendo unos 140 a 50 latidos por minuto. Inicia la odontogénesis, proceso embrionario en el cual las células ectodérmicas del estomodeo se invaginan para formar estructuras que junto con el ectomesénquima formarán los dientes. En la séptima y octava semana, ya las células nerviosas cerebrales han comenzado a tener contacto una con otras por medio de proyecciones. 10 a 11 semanas, el hígado, el vaso y la médula ósea se hacen cargo de la producción sanguínea. El embrión aún dispone de suficiente espacio. De 11 a 12 semanas, todas las hormonas necesarias para el embarazo ahora son formadas por la placenta. El cuerpo ya está completamente formado, sus órganos ya están funcionando, el embrión ya comienza a sentir dolor. En la 14 semana, la piel del embrión es delgada, translúcida, se logra ver los vasos sanguíneos,
se forman los dedos de los pies. 16 semanas, los rasgos faciales empiezan a perfilarse. Los dedos empiezan a aparecer los lechos unguiales. Ya están desarrollados y se encuentran cerrados y no volverán a abrirse hasta los 7 meses, donde ya son sensibles a la luz. 16 a 18 semanas tienen expresión facial. Ya es capaz de escuchar, además presenta reflejo de presión y puede lograr patear. Se empieza a producir bilis del hígado. Bajo la piel del embrión comienza la producción de grasa parda. 19 a 20 semanas, la madre ya puede percibir los movimientos fetales. El embrión mide de 24 a 25 centímetros y pesa 340 gramos. Empiezan a adquirir pelo, pestañas y cejas. Ya posee huellas digitales. Es en esta semana donde mayor ocurren los abortos espontáneos. Conclusión. Con el término de este trabajo hemos logrado identificar las causas del aborto espontáneo, dando a conocer que no solo son causados por genética de la madre, sino que depende de varios factores como pueden ser la edad de ella, problemas hormonales, sobrepeso, reconocimiento de problemas gestacionales, infecciones, enfermedades de la madre que generen inviabilidad del feto, entre otros. También conocer los variados síntomas y exámenes a considerar a la hora de diagnosticar a una mujer con sospecha de aborto, siendo unas más invasivas que otras. Abordamos los temas de importancia embriológica e histológica, haciendo un seguimiento de cada semana de gestación para conocer el desarrollo del embrión y entendiendo la función de cada tejido involucrado en este proceso embrionario. Muchas gracias por su atención. Nos despedimos cordialmente.